Bienvenidos a CyberTalks, el podcast donde desmitificamos la tecnología y la ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar sobre una de las funciones más malentendidas de Internet, el modo incógnito o navegación privada. Para esta conversación especial tengo conmigo un invitado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, especialmente para hablar de un tema que genera tanta confusión. Créeme, después de años dando charlas sobre esto, todavía me sorprende la desinformación que existe. Bien, antes de entrar en materia y para que nuestra audiencia tenga una idea clara de por qué este tema es tan relevante hoy en día, ¿podrías compartir con nosotros alguna estadística o dato que ayude a poner en contexto la importancia de entender realmente qué es el modo incógnito y qué es lo que no es? Por supuesto, según el estudio de Chicago del 2024, el 77% de los usuarios cree incorrectamente que el modo incógnito oculta la actividad de los empleadores y proveedores de Internet, lo que significa que al menos 3 de cada 4 personas están navegando con una falsa sensación de seguridad. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente el modo incógnito desde una perspectiva técnica? Excelente punto de partida. El modo incógnito, también conocido como la navegación privada o in private en Edge o private browsing en Safari, es fundamentalmente una función del navegador que crea lo que llamamos una sesión efímera. Técnicamente, cuando activas el modo incógnito, el navegador crea una sesión aislada, no hereda cookies, caché ni datos de sesión normal, aparte deshabilita el almacenamiento persistente local, no guarda el historial, no almacena las cookies permanentemente y limpia todo al cerrar. Bueno, antes de profundizar más en temas más técnicos, me gustaría que nos ayudaras a entender un concepto que escuchamos mucho cuando navegamos por Internet. Bueno, y esto no nos queda claro para todos. ¿Podrías explicarnos qué son las cookies y por qué son tan importantes para nuestra experiencia en línea? Claro, las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web almacenan en el navegador. Piensa en ellas como posits digitales. Hay varios tipos, por ejemplo las de sesión, que son temporales y se borran al cerrar el navegador. Las cookies persistentes, que se quedan hasta la fecha de expiración. Las cookies de terceros, que se usan principalmente en el rastreo publicitario. Y las super cookies, que son más invasivas, usan técnicas como Flash o HTML5 Local Storage. En modo incógnito, las cookies de sesión existen mientras se navega, pero todo se borra al cerrar las ventanas. Muy interesante. Ahora que, bueno, mencionaste el local storage, que es otro mecanismo que muchas personas desconocen. Para que quede claro, ¿qué otros mecanismos de almacenamiento utiliza el navegador y cómo nos vemos afectados cuando navegamos en modo incógnito? Gran pregunta técnica. En el modo incógnito se afecta a varios mecanismos de almacenamiento del navegador: el local storage y session storage de HTML5 Web Storage, el IndexesDB, que es la base de datos del navegador, y el File System API, que es para el acceso de los archivos temporales. Todos estos se comportan diferente en el modo incógnito. Por ejemplo, el local storage que mencionabas normalmente persiste indefinidamente, pero en el modo incógnito se borra al cerrar la sesión. Ahora vamos a ir a la parte que más confunde a la gente. El modo incógnito tiene muchas limitaciones y es importante saber qué es lo que no hace. ¿Podrías aclararnos cuáles son esas cosas que el modo incógnito no protege o no oculta? Aquí es donde la gente se confunde. Y bueno, lo que el modo incógnito no hace es no oculta la dirección IP. El identificador único de Internet sigue siendo visible, no encripta el tráfico, es decir, los datos viajan igual de expuestos. No te protege del malware, los virus pueden infectarte de igual forma y finalmente no evita rastreo a nivel de red. El ISP o Internet Service Provider, el router y el firewall corporativo pueden verlo todo todavía. Hablando de privacidad, la dirección IP es un concepto que muchas personas no terminan de entender. ¿Podrías explicarnos qué es la dirección IP y por qué es tan importante en el contexto de navegación, incluso cuando usamos modo incógnito? La dirección IP es como una dirección postal en Internet. Es un número único, por ejemplo, el 192.168.1.1 de IPv4. Cuando se navega, incluso en el modo incógnito, el ISP asigna y conoce la IP. Cada sitio web que se visita registra tu IP. Se puede geolocalizar aproximadamente tu ubicación y se puede correlacionar la actividad a través del tiempo.
Otro punto que genera dudas también es el DNS. He escuchado que también puede ser un punto muy vulnerable para la privacidad. ¿Podrías explicarnos cómo funciona el DNS y qué implicaciones tiene en nuestra privacidad cuando navegamos? Absolutamente. El DNS, también conocido como Domain Name System, es como la guía telefónica de Internet. Cuando se escribe google.com, la computadora pregunta a un servidor cuál es la IP de Google. Y el problema de las consultas con DNS es que normalmente no están encriptadas, aunque DNS sobre HTTP5 está ganando adopción. El ISP, Internet Service Provider, puede ver cada dominio que se visita, y el modo incógnito no cambia cómo funciona el DNS. Es como si fueras a una biblioteca con una máscara, pero le pidieras al bibliotecario en voz alta cada libro que quieres. Muy bien. Pasando a los mitos que rodean el modo incógnito, hay muchos que pueden llevar a una falsa sensación de seguridad. ¿Cuál consideras que son los mitos más peligrosos o engañosos que deberíamos desmontar? El mito más peligroso creo que es el de invisibilidad total. Déjame desglosar las principales explicaciones técnicas. Por ejemplo, la de mi empleador no puede ver lo que hago cuando estoy en el modo incógnito. En realidad es que sí se puede. Si estás en una red corporativa, el tráfico pasa primero por el proxy corporativo, que registra todas las URLs, el firewall, que inspecciona los paquetes DPI o Deep Packet Inspection, y también el posible software de monitoreo como Wireshark o sistemas DLP para la Data Loss Prevention. Uno de los términos técnicos que mencionaste fue Deep Packet Inspection, me parece. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicarnos qué es y cómo afecta nuestra privacidad? Claro, el DPI es una técnica donde el firewall no solamente ve las direcciones de origen y destino, sino que también inspecciona el contenido de los paquetes de datos. Es como si el cartero no solo viera la dirección del sobre, sino que también pudiera leer la carta. También hay quienes creen que Google no puede rastrearte cuando usan su navegador en modo incógnito. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo funciona realmente el rastreo en este caso? Eso es fascinante. Técnicamente, Google Analytics y otros rastreadores siguen funcionando. Lo que cambia es que no se vincula con el perfil de Google si es que no se inicia sesión. Las cookies de rastreo son temporales, pero hay técnicas como el fingerprinting que siguen funcionando. Además, si es que se inicia sesión en cualquier servicio de Google mientras está en modo incógnito, ¡boom!, ya te identificaron. Bien, para ilustrar mejor la importancia de entender estas diferencias, ¿podrías compartir con nosotros algún caso real que haya tenido un impacto significativo relacionado con el modo incógnito y la privacidad? Hay varios, pero déjame compartirte uno, el que ilustra un aspecto bastante interesante. Por ejemplo, la demanda de los 5.000 millones de dólares contra Google en 2020. Los demandantes argumentaron que Google seguía colectando datos en modo incógnito a través de Google Analytics, Google Ad Manager y las APIs de Google integradas a los sitios web. Al final, Google tuvo que aclarar que incógnito no significa invisible para Google. Para nuestros oyentes que quieren ir un paso más allá y proteger mejor su privacidad, ¿qué alternativas reales existen? Nos interesa conocer opciones para distintos niveles de conocimiento y necesidades. Vamos por niveles de seguridad y complejidad técnica. Primero, en el nivel básico, que donde solamente quiero evitar anuncios molestos, se puede utilizar el modo incógnito y uBlock Origin. Aparte, un DNS privado y un navegador, como por ejemplo Brave con shields activados. En un nivel un poco más intermedio, donde quiero que la privacidad sea real con mi ISP, puedo utilizar un DNS sobre HTTPS o un DNS sobre TLS. Aparte, una VPN de pago con por ejemplo el protocolo WireGuard, que es mejor para el rendimiento. Y si es que se quiere un nivel bastante avanzado, se puede crear un VPN privado, configurar por sí mismo una VPN y establecer reglas específicas para el tráfico de red. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus tres consejos principales para nuestros oyentes que quieren proteger su privacidad en línea y no caer en falsas ilusiones? Primero, entender la herramienta. El modo incógnito es útil para la privacidad local de otros usuarios en la computadora, pero no de la privacidad en Internet. La defensa en profundidad. No se puede confiar solo en una herramienta, se debe combinar un navegador enfocado, bloquear anuncios y rastreadores,
incluso utilizar una VPN cuando sea necesario y las buenas prácticas de higiene digital. Como último consejo, podría ser evaluar el modelo de amenaza. ¿De quién te quieres esconder? ¿De tu familia? ¿A los anunciantes? ¿De tu ISP o de la NSA? Buena suerte con eso. Bueno, en mi caso, incluso en el caso de varios oyentes que tenemos, eh, podemos no presentar mucho tiempo para conocer sobre estos datos de seguridad, porque bueno, nosotros nos encontramos ocupados en nuestros trabajos, en nuestras familias u otros proyectos. ¿Qué recomendaciones nos puedes brindar al respecto? Entiendo perfectamente lo que dices. Bueno, el tiempo es un recurso bastante limitado para la mayoría, ¿verdad? Y no siempre puede convertirse todos podemos convertirnos en expertos de la seguridad digital de la noche a la mañana. Por eso una recomendación que es muy útil sería buscar asesoría profesional cuando sea posible. También existen recursos y cursos que puedes aprovechar poco a poco y dedicando algunos minutos del día para aprender más o menos de qué van estos conceptos y aplicarlos en la vida diaria. Así lograr avanzar paso a paso y no sentirse abrumado. Y por favor, la próxima vez que alguien les diga que solamente usan modo incógnito, compártanles este episodio. La educación es nuestra mejor defensa. Sí, brillante, muy bien. Ha sido un placer tener una conversación contigo y aprender tanto sobre bueno, privacidad digital, ¿no? Y en este caso seguridad. Y a nuestros oyentes, recuerden que todos nuestros recursos, los recursos mencionados estarán disponibles en las notas del programa y esperamos sus dudas o consultas en la caja de comentarios para que podamos resolverlas de manera más pronta posible. Manténganse seguros y bien informados. Y bueno, esto fue Cyber Talks y hasta la próxima.